Lo que voy a presentar es realmente trabajo en gran medida de Rosa María Vargas Magaña, es parte de su tesis doctoral. Es un proyecto que también ha involucrado a otras personas, las voy a mencionar más adelante. Y lo que nos interesa es las ondas de agua, especialmente lo que se llama el régimen de onda larga. Aquí está el fondo y aquí está la superficie, pero las ondas largas son cuando esta cantidad, la longitud de onda típica es grande en comparación con la profundidad. Grande puede ser, digamos, la razón puede ser, por ejemplo, la profundidad, si la ponemos aquí h, y aquí está la longitud típica, este número tiene que ser pequeño. Ahora, no tan pequeño realmente, porque en los laboratorios, algunas de las teorías que hacemos para este límite, podríamos decir, sí los modelos predicen muy bien cosas que vemos. Bueno, hay otras suposiciones, la amplitud no es tan grande como se ve en esta figura, pero lo que nos interesó es añadir los efectos de la profundidad variable, es decir, aquí el fondo es plano, pero queremos añadir topografía y los efectos de la topografía. Entonces, es un tema muy interesante, especialmente para aplicaciones geofísicas. Uno piensa en los tsunamis, pero también otros fenómenos, porque el modelo de ondas de agua, es decir, una capa de fluido, a veces se usa también como modelo, tiene cierta semejanza con las ecuaciones de gases compresibles. Entonces, en la atmósfera a veces usamos este modelo como si la atmósfera fuera una capa, pero no se especifica exactamente qué capa es un modelo más de movimiento atmosférico. Ahora, bueno, hay varios temas. Bueno, voy a hablar un poco del Dirichlet-Neumann operador, que tiene que ver con la derivación de modelos simplificados, empezando de las ecuaciones de Euler. Entonces, y después vamos a explicar algunas de estas palabras, Witham-Boussinesq, operadores pseudodiferenciales, y después vamos a ver algunos resultados. Y bueno, entonces empezamos la modelación con el fluido, invícido, en un modelo de fluido invícido incompresible y rotacional. El dominio puede ser dos-dimensional o tres-dimensional más adelante. La teoría la formulación es parecida. No hay huecos en fluido, burbujas. Bueno, bueno, esto es, digamos, un caso especial del fluido ideal, y después tenemos las ecuaciones de Euler, no las voy a escribir, pero el caso irrotacional me permite escribir la velocidad euleriana como el gradiente de una función que se llama el potencial hidrodinámico. Y además, el hecho de que la divergencia de U es cero me da que la divergencia de esto es cero. Entonces, el potencial satisface la ecuación de Laplace dentro del fluido. Y eso, de hecho, es algo que simplifica enormemente los problemas, y los primeros problemas que uno ve en la hidrodinámica, en donde puede uno escribir soluciones explícitas, son en gran medida problemas de este tipo. Pero lo que hace el problema complicado es que, parece que no, esto se me pierde, pero sí, es muy débil, sí, está muriendo. Bueno, tal vez es más fácil así. No sé si podemos bajar. Bueno, tenemos algo más no se puede. Bueno, voy a usar, no sé, me dan una silla o algo así. Bueno, de todos modos, además, lo que es más complicado en este problema es que la frontera, el dominio varía.
Entonces, sí es una función que satisface la ecuación de Laplace, el potencial, pero varía el dominio. Entonces, no es un problema más complicado. La idea básica de usar esta aproximación del fluido irrotacional es que las ecuaciones de evolución se reducen a ecuaciones para dos cantidades. En primer lugar, una función que describe la altura de la superficie libre. Aquí está el fondo, que es fijo. Entonces sería una función eta. Y después hay otra función que la voy a llamar xi de x y t. Y esta función es el potencial hidrodinámico en la superficie libre. Entonces, es decir, no es phi en todos lados, sino phi aquí. Y puedo escribir las ecuaciones de Euler, puedo escribir ecuaciones para la evaluación de estas dos cantidades. Entonces, he simplificado. Esta es una idea que viene del siglo XVIII casi. ¿Por qué? ¿Por qué simplifica el problema? Porque no tengo que escribir explícitamente lo que pasa dentro del dominio. Nada más tengo que escribir, bueno, la superficie, el movimiento de superficie y el potencial en la superficie. Ahora, el problema, y después puedo usar la ecuación de Bernoulli, que viene de las ecuaciones de Euler, que me da la evolución de esto. Esto no es explícito, es la ecuación de Bernoulli, es la ecuación que tiene la evolución del potencial, y de aquí sacar, no es tan inmediato, una ecuación de evolución para estas dos cantidades, es decir, una ecuación diferencial parcial que contiene, digamos, dos lados aquí, las derivadas parciales de eta y de xi. Después hay varios términos que podemos derivar de las ecuaciones. Entonces, ahora hay un problema, sin embargo. Todo esto parece muy bien, pero hay un problema, porque las ecuaciones, estas involucran a eta, involucran xi, pero también involucran las velocidades tangenciales y normales en la superficie. Y el problema, bueno, la velocidad tangencial, si sabemos el potencial aquí y sabemos eta, podemos calcular la velocidad tangencial. Pero la velocidad normal, que también aparece en las ecuaciones, es una cantidad que depende de lo que pasa dentro del fluido. Entonces, lo que tenemos que hacer es, básicamente, con este dato y para esta superficie, encontrar la solución del problema para el potencial dentro, con condición inicial phi es igual a xi en la superficie libre, y también una condición inicial que es la ecuación de Euler para la pared rígida, y encontrar entonces phi en todo el dominio, y de eso extraer la derivada normal en la superficie. Entonces, básicamente no evitamos hacer algo acerca de el potencial dentro del dominio, pero lo único que queda es la velocidad normal en la superficie. Y no hay una expresión explícita para esa velocidad, es decir, existe esta cosa, y es lo que llamamos operador Dirichlet-Neumann, es decir, del valor de superficie en el potencial, uno obtiene la derivada normal en la superficie. Ves es aquí un término que explícitamente depende de eta, pero eta es definido. Entonces, la idea básica es entonces que sí podemos escribir un sistema para la evolución de estas dos cantidades, pero involucra ciertas cantidades que sí son bien definidas, pero no lo sabemos, no tenemos expresiones explícitas. Ahora, la otra cosa que podemos hacer, entonces hay que usar alguna aproximación. Entonces, ese es, digamos, el precio que uno paga en este modelo de flujo potencial. Y después hay otra observación que ayuda, es que este sistema también se puede escribir como un sistema hamiltoniano, en donde las ecuaciones están allí arriba. Ya se revivió.
Y entonces la derivada, la evolución de eta x se da por una especie de derivadas funcionales de un hamiltoniano, y este hamiltoniano es la energía total del sistema, y esta energía total tiene dos términos, una energía cinética y una potencial. Y la energía cinética depende del potencial en la superficie y depende de este operador que precisamente mapea el valor de potencial de la superficie a la derivada del potencial normal a la superficie. Y esto es lo que tenemos que aproximar. Pero, como se ve aquí, lo que hay que aproximar es el hamiltoniano. ¿Es otro? Está aquí y este cambia. A ver, este cambia, o sea, esto de en medio es aquí y los de arriba y abajo. Ajá. Ok. Entonces, bueno, entonces esta es la modelación. Ok, bien. Entonces, esta es una formulación del problema que nos conviene porque conviene porque solo aproximamos esta cosa, que es la derivada normal como función de xi. Ahora, después bueno, dije que no hay fórmulas explícitas para esta cosa, para la derivada normal, que es la velocidad normal en términos del potencial. No es cierto. Sí hay algunos casos en donde podemos escribir una fórmula explícita, y este es el caso en donde el fondo es constante, la profundidad es constante y la superficie es la amplitud es cero, que no es el caso interesante, por supuesto, pero aquí sí podemos escribir esta solución, pero es una fórmula un poco complicada, y aquí aparece, digamos, aquí aparece este objeto que es un operador pseudodiferencial. ¿Y qué significa esto? Esa es la fórmula explícita. Esta fórmula calcula entonces el potencial en la superficie es conocido, y después me dice que la derivada normal del potencial o la velocidad normal en la superficie libre es este objeto. Bueno, ¿qué significa este objeto? Este objeto hace las siguientes operaciones. Toma la transformada de Fourier del potencial en la superficie, que la escribo así, multiplica por esta cantidad, kappa, tangente hiperbólico a H0, kappa, en donde kappa es y después multiplica eso, y después toma la transformada inversa, kappa x de kappa. Entonces, es un objeto que no podemos definir directamente sobre la función xi, el potencial de la superficie, pero indirectamente lo podemos definir con una operación simple a su transformada de Fourier. Y esto, ahora si uno piensa, bueno, ¿por qué puse D y todo esto? Bueno, básicamente multiplicar una función en el espacio de Fourier por kappa, por K, es, bueno, se acordarán que si tengo una función y quiero calcular su derivada, ¿no? ¿Qué hago? Multiplico su transformada de Fourier por I kappa. Entonces, si quiero su segunda derivada, multiplico su transformada de Fourier por menos kappa cuadrado. Entonces los operadores diferenciales, las derivadas, son también de este tipo, pero aquí estamos generalizando. Entonces aparece esta generalización de lo que sería operadores de derivada. Y aquí, y esta expresión también uno tiene la posibilidad de expander en Taylor alrededor de kappa igual a 0 y obtener una expansión de esto en polinomios de kappa que se pueden pensar como derivadas. Entonces, este es el operador Dirichlet-Neumann, este operador que aparece misterioso. Básicamente, sí lo tenemos aquí explícitamente, pero para el caso trivial,
y tiene esta forma. Entonces, ahora, después, uno puede argumentar que para una superficie más general, que no es plana, aparecen variantes de esto, y de hecho aquí hay una teoría que entonces el problema se estudia para el caso de profundidad variable, entonces aquí está la profundidad, y resulta que para el caso de profundidad variable y para amplitud arbitraria, existe un análogo de este operador, pero es algo más complicado. De hecho, es una serie infinita de objetos de este tipo. Aquí hay ciertas fórmulas. Es una expansión, que es una expansión en potencias de eta, que es la amplitud, y después es una fórmula que se obtiene en forma recursiva. Entonces aparece de hecho esto que puse aquí, más un nuevo término que modela el efecto de la profundidad variable, y después aparecen estos términos no dependen de la amplitud, después aparecen entonces términos que dependen de la amplitud de primer orden, de segundo orden. Todo esto, bueno, ¿qué falta? Falta determinar el efecto, la corrección de la profundidad variable. Entonces, aquí, el trabajo un trabajo de Craig, Guyen, Nichols, encontró una fórmula implícita para esta corrección, y aquí se ve un poco el tipo de objetos que tengo, pero aquí hay generalizamos aún más. Fíjense que defino estos objetos, entonces estos objetos ya aparecen objetos que podríamos pensar como tomar una función general de K, del vector de K, la variable de Fourier, y multiplicar la transformada de Fourier de una función, y después tomar la transformada de Fourier inversa. Pero, entonces es vamos a llamarlo M aplicado a Xi, algo así, ¿no? Entonces, M aplicado a Xi, función de X. Pero después podemos generalizar aún más, poniendo en vez de una función arbitraria de K, que generaliza derivadas, etc., algo que depende también de X. Entonces, generaliza, y esto añade una especie de dependencia en el espacio a operadores tipo derivada, que es una cosa rara. Pero bueno, se define a través de la transformada de Fourier inversa. Y ahora vemos que cuando tenemos aquí algo que depende de X, bueno, solo integramos respecto a K, y X aparece como un parámetro. Entonces eso se puede hacer. Y bueno, resulta que esos son los objetos que aparecen aquí, pero desafortunadamente la fórmula es simplista porque tenemos que invertir. Aquí se ve que entonces la transformada del potencial en la superficie se multiplica por una cosa así que depende de K, pero también depende de X, después tomamos la transformada inversa. Bueno, todo esto entonces es un poco algunas ideas muy generales de los operadores pseudodiferenciales. De hecho, estos son estos objetos que aparecen en el problema, que queremos simplificar porque las fórmulas son complicadas, son series infinitas, entonces no hay... y además está la idea de simplificar de varias formas. Bueno, una primera simplificación es pensar en onda larga. ¿Qué significa onda larga? Significa en el espacio de Fourier que la variable de Fourier es muy pequeña, y eso me permite todos esos objetos de expanderlos alrededor de cero en potencias de K, y entonces estos operadores raros aparecen como cosas con derivadas. Y después para hacer las cosas en forma consistente, aquí usa parámetros adimensionalizados, supone que la amplitud también es pequeña, aquí eta, h sub 0 es la profundidad promedia, aquí la profundidad sobre la longitud es pequeña,
Y aquí hay otro parámetro que es, suponemos que la variabilidad del fondo es pequeña en comparación, típica es pequeña en relación con la profundidad promedio. Eso fue nuestro primer modelo para empezar a jugar, bueno, empezar con esos operadores y simplificarlos. Y de hecho es lo que uno hace, bueno, lo que hizo Boussinesq y Korteweg de Vries hace ya más de un siglo para el caso de fondo variable, es decir, tomaron estas suposiciones que este parámetro es aproximadamente igual a son adimensionales como uno ve, y son pequeños, y entonces la ecuación que teníamos aquí se escribe como una ecuación en potencias de estos pequeños delta, que es igual a epsilon, y después quedamos con los primeros términos. Aquí añadimos un nuevo parámetro que es un parámetro para la profundidad. Entonces tenemos un primer modelo para efectos de profundidad pequeños que habíamos estudiado hace tiempo con un alumno también, Aceves Sánchez, pero este modelo resulta que no, déjame ver si hay resultados de esto, pero no captura realmente. Si hace uno esto, los efectos de la profundidad son muy magros realmente. No permite ver efectos. Por ejemplo, si mandamos un solitón numéricamente a una profundidad, este modelo no predice nada, es decir, aún cuando hay un salto, digamos, en la profundidad y ponemos una condición inicial así, viaja y después se rebota una muy pequeña parte, pero básicamente sigue viajando, cambiando un poco su velocidad. Y entonces los efectos, por supuesto aquí la variabilidad del fondo no es pequeña, pero suponemos esto en el modelo y después hacemos una trampa y lo ponemos una profundidad grande. No se ven efectos grandes. Y después lo que añadimos aquí fue una aproximación bastante diferente y que es, bueno, ese es el modelo que obtuvimos aquí. Ese es el operador Dirichlet-Neumann, que tiene una parte lineal que es la de fondo variable y ese es el modelo de Boussinesq clásico. Ese es la primera corrección de este operador que depende del fondo, y después se añade el efecto de profundidad variable, que es este operador. Esos son derivadas. Entonces β es la función que define la variación de fondo. Entonces ese es el operador Dirichlet-Neumann aproximado que usamos, que lo metemos básicamente en el hamiltoniano. Eso es análogo un poco con una matriz de masa inversa. Uno puede pensar, si ve estos modelos, les da una interpretación mecánica. Entonces depende del fondo, depende de la amplitud, y hay una parte que es la profundidad constante. No. Bueno, entonces esto es un primer modelo. Aquí lo que propusimos con Rosa María fue básicamente algo diferente, hacer algo diferente para no los términos que dependen de eta, para los términos que dependen del fondo. En vez de esto, lo sustituimos por este operador, en donde aparece el fondo aquí, y después simetrizamos. Esta simetrización es una de las cosas un poco novedosas que hicimos, pero se explica por qué si vamos al hamiltoniano original y vemos cómo era el sistema completo, tenía que ser un operador simétrico. Y entonces este es, digamos, nuestro fenómeno de fondo. Ahora, como dije esto, ¿qué significa esto? Básicamente, regresamos a esta expresión para... finalmente, estos operadores raros son operadores integrales, uno podría decir. Entonces, uno aquí toma la transformada de Fourier del potencial en la superficie, multiplica por esta cosa, tangente hiperbólico, algo que, bueno, los constantes no importan mucho. Aquí aparece la función que define el fondo, veces k, y un k aquí. Entonces, este es un
operador lineal, es un operador integral, y después lo simetrizamos, que significa que añadimos, bueno, la mitad de esto más su adjunto, o una forma más práctica es cuando lo discretizamos y esto finalmente es una matriz, añadimos, bueno, tomamos entonces eso finalmente, cuando hacemos las cosas numéricas, es una matriz, y la simetrizamos considerando la matriz más su transpuesta, la mitad de esto. Entonces eso es la simetrización, realmente no es nada más que esta operación. Y digamos, la ventaja de esto es una cosa relativamente sencilla, digamos, no es tan sencilla, pero es relativamente sencilla. Y la otra cosa que nos gusta es que cuando el fondo es constante, reproduce los fenómenos dispersivos exactos de la ecuación linealizada. Es decir, cuando linealizamos la ecuación y estudiamos la relación de dispersión, esta fórmula, es decir, la velocidad de fase, su dependencia de la cuadrada, su dependencia de la longitud de onda es esto, eso es exacto. Y esta es digamos, esta curva. Y entonces, y esto tiene ciertas repercusiones a la dinámica de este modelo, como que la Boussinesq es la más clásica, que es básicamente la expansión de Taylor de esto, que obtiene hasta segundo orden, entonces potencias de capa, entonces ya esto es potencias de capa, entonces es un operador diferencial que aparece en las ecuaciones en vez de esta cosa, pero la relación de dispersión crece, pero para capa pequeño, que es donde aproxima bien la expansión de onda larga, pero después empieza a cambiar inclusive de signo, bueno, empieza a decrecer, cambiar de signo, eso genera problemas. Y la ecuación de KdV que se obtiene de esto tiene otro problema, básicamente es una relación dispersión. Bueno, el modelo Corte-Gris es válido para ondas que viajan solo una dirección y crece demasiado rápido, es cúbico, cuando esto no es cúbico, cuando kappa va a infinito, eso es básicamente lineal, entonces la velocidad de fase es la raíz cuadrada de kappa. Entonces es otro comportamiento y aparentemente eso tiene importancia porque en KdV no tenemos singularidades, no tenemos la posible formación de cúspides. Aquí sí lo podemos tener y añadimos también el efecto de la profundidad variable. Entonces ese es el modelo simplificado y entonces es una especie de juguete. Espero que les más o menos expliqué cómo se deriva y después empezamos a obtener resultados. Bueno, aquí indico un poco lo que el modelo anterior que teníamos con el modelo de la profundidad variable aparece aquí, y los efectos que decía que, bueno, el solitón pasa por digamos, aquí está la variación de fondo, casi no se ve nada, digamos, cruza este cambio de profundidad. Hay una pequeña cosa que uno tiene que magnificar, que se empieza a ver, pero básicamente no ve ningún efecto. El efecto es un poco más importante cuando el cambio de fondo también incluye oscilaciones, se generan ciertas colas oscilatorias, eso se puede estudiar. Y entonces aquí, aunque no tenemos una prueba o algo de laboratorio, nos pareció que este modelo no describe bien los fondos, el fondo variable, y digamos, una opción que algunas personas han tomado es en esto incluir términos con potencias más altas en β, es decir, una expansión de Taylor en la variación de fondo. Entonces, si la variación de fondo no es muy pequeña, tenemos que tomar muchos términos para aproximar bien lo que sería la cosa exacta. Nosotros no hacemos esto, nosotros ponemos esto, digamos, decidimos poner esta cosa. Pero lo tenemos que también justificar. Y bueno, aquí, y lo que bueno, aquí viene un poco la cosa, los resultados. La parte numérica de esto
no voy a entrar en detalles, sigue mucho las ideas aquí, es decir, ahora en vez de integrales de Fourier tenemos que usar un dominio, por ejemplo, 2pi periódico o periódico, y pasar de las series de Fourier de los integrales de Fourier a las series de Fourier. Entonces lo que estaba diciendo es tomar estos operadores, hacen algo a la transformada de Fourier, multiplican la transformada de Fourier con algo, y aquí vemos esta operación, pero ahora esto ya es sumas infinitas, y estos son los operadores que llamamos pseudo diferenciales, pero ya periódicos, y después con esto podemos truncar para hacer cosas numéricas. Entonces ya tenemos de aquí, y podemos también tomar un número finito de nodos y encontrar una matriz que aproxima, trunca esta serie infinita. Aquí hay cosas un poco técnicas, digamos, aparecen digamos, uno puede ver más detalles, pero voy a ir a los resultados. Empezamos con el problema de varios fondos, de encontrar las frecuencias de los modos normales y la forma de las eigenfunciones. Básicamente son las eigenfunciones de este operador de Dirichlet-Neumann, de estas matrices. Eso es equivalente, básicamente, este cálculo es equivalente a calcular los modos normales del sistema lineal y linealizado. Y vemos que en el caso de, aquí vemos, para empezar, la matriz que aparece aquí. Esta matriz, de hecho, entonces, si tenemos esta ecuación linealizada, tiene este operador aplicado a Xi, y después menos G, un constante aplicado a eta. Ahora, este G contiene la dependencia de la profundidad, y resulta que, bueno, eso es sistema simplificado. Los eigenvectores de estos son básicamente los modos normales, y los eigenvalores son las frecuencias de las oscilaciones normales. Entonces, discretizamos y vemos efectos para diferentes fondos. Bueno, cuando el fondo es constante, esta matriz es diagonal en la representación de Fourier, y además tenemos la fórmula exacta, es nada más para comparar. Y después, cuando añadimos el fondo, esta matriz empieza a ser bueno, más gruesa alrededor de la diagonal. Aquí es un tipo de perfil de fondo. Cuando el perfil, bueno, aquí estamos haciendo una especie de estudio de qué tanto decaen las cosas lejos de la diagonal, y eso depende con con la diferenciabilidad, básicamente, de la función de fondo. Si tenemos aquí un paso, esta matriz sí es un poco más gruesa alrededor de la diagonal, pero cuando vamos a las frecuencias altas, esta matriz tiene dos bloques, básicamente, que tienen que ver con modos pares e impares, y finalmente, cuando vamos a los espacios de Fourier en los modos de longitud muy pequeña, la matriz se vuelve a ser diagonal, vuelve digamos, a la diagonal, que tiene este comportamiento raíz cuadrada de k, y eso tiene que ver con el hecho de que básicamente las ondas de longitud longitud de onda muy pequeña no ven el fondo. Entonces los fenómenos de fondo se ven a ciertos modos de Fourier que son comparables con la variación de fondo. Entonces eso es un poco estas matrices, básicamente, y después vemos sus eigenvalores. De hecho, aquí comparamos para diferentes fondos y con fondo cero, pero resulta que no varía mucho. Los eigenvalores cambian un poco. Aquí están todos los eigenvalores, son aquí arriba, que son las frecuencias de los modos normales, y aquí hay un índice de los más bajos a los más altos. Y comparamos diferentes fondos que eran, creo que estos
aquí los Vita. Y bueno, el Vita 1 es el más cercano, vamos a decir, al constante, pero no hay mucha variación, y de hecho aquí está el constante, profundidad constante, no hay mucha variación entonces las frecuencias, y por supuesto cuando vamos a las longitudes de onda más pequeñas, los números de Fourier grandes, ya todo empieza a ser lo mismo, entonces no se ven. Pero los efectos son más pronunciados en la forma de los modos normales, y aquí vemos la amplitud de la amplitud de la superficie. Ahí vemos y las comparamos con lo que es la azul, son los modos normales para fondo plano, que son senos y cosenos. Entonces, pero cuando empezamos a meter este obstáculo, aquí está el modo, digamos, el primer modo de frecuencia más baja, se ve que sí empieza a haber cierto efecto, se hace un poco más picudo, y lo mismo sucede para los modos más altos. Entonces, es un primer efecto de la profundidad para nuestra aproximación. Bueno, esto se ve un poco con más detalle. El otro efecto interesante es la modulación. Cuando vamos a índices, a frecuencias un poco más altas, vamos a decir medianas, se empieza a ver cómo con fondos, aquí está la variación de fondo, más pronunciados, se empieza a modular, aquí está el eigenmodo, se empieza a modular, por así decirlo, en amplitud, siguiendo este pico, digamos, en esta isla, vamos a decir, sumergida. Entonces, y después uno puede ver cómo está en el espacio de Fourier estos modos normales en profundidad constante. Cada modo normal es un pico porque solo tiene un modo de Fourier seno y coseno, pero aquí hay cierta amplitud, que son estas modulaciones que hemos visto, etc. Y eso puede ser un fenómeno interesante, no sé si no está aquí, cuando estamos estudiando cuestiones de resonancia entre los modos normales, que tiene que ver con ciertas relaciones de las frecuencias. Bueno, esto es un estudio que no lo hemos hecho, pero los que han visto, por ejemplo, no sé si han visto, por ejemplo, que en el problema de ondas de agua existe un resultado que dice no hay resonancias entre tres ondas. Podemos eliminar, eso significa que podemos eliminar estos términos en el hamiltoniano, aunque aparecen como términos cuárticos en el hamiltoniano. Ese tipo de cosas son interesantes, y esto podría ser relevante. Ahora, algunas simulaciones. Ahora, hay varios resultados con los que hemos comparado, y hay varias soluciones interesantes que podemos checar. Una es la onda de Stokes. ¿Qué es la onda de Stokes? La onda de Stokes es una solución exacta, aunque no tenemos una fórmula, pero podemos argumentar que existe, que se considera para profundidad constante y que representa una onda que viaja con una velocidad constante y que es periódica en el espacio. Ahora, esto por supuesto sí sucede en el problema lineal, pero el punto es que también estas soluciones existen para el problema lineal, no lineal. Ese es el descubrimiento de Stokes. Bueno, Stokes empezó con fórmulas, expansiones, vamos a decir, en un pequeño parámetro que es la amplitud, y después de varias décadas de eso se demostró que estas expansiones convergían, etcétera, y que sí hay soluciones de este tipo. Aquí vemos que, aquí es de un artículo en donde, sin embargo, consideran un modelo que tiene términos de orden más alto en la no linealidad. Nuestro modelo tiene hasta términos cuadráticos en eta, en la amplitud de onda. Esto tiene hasta cúbicos, y también tiene operadores, estos operadores pseudodiferenciales también en los términos no lineales, porque nuestra simplificación, eso no lo mencioné, es
que también tomamos operadores pseudodiferenciales para la parte lineal del problema, pero tomamos las expansiones en longitud larga en los términos no lineales. Entonces esos términos no contienen operadores, solo contienen derivadas o son entonces nuestro modelo es un poco híbrido, digamos, hay un argumento que trata de justificar, no es, digamos, es un poco ad hoc en ese sentido, pero vemos que, bueno, no pegamos exactamente estas soluciones porque, digamos, hay cierta modulación, aunque, de hecho, ese es un tema que, bueno, hay que entenderlo mejor, pero eso nos interesó porque queríamos ver el efecto del fondo. Y el efecto del fondo es básicamente que empieza a destruir esta periodicidad en la onda, porque básicamente sucede lo que uno esperaría, que cuando vamos a un fondo más pequeño, se empieza este máximo se empieza a decelerar, y después cuando pasa y la profundidad crece, empieza a acelerar. Entonces, estas especies de aceleraciones, deceleraciones empiezan a destruir gradualmente esta onda progresiva no lineal. Sin embargo, todavía es un poco checar, realmente eso no lo hemos hecho porque usamos ciertas fórmulas analíticas que usaron este artículo y bueno, supongo que esta solución es estable, entonces si uno está cerca, uno oscila alrededor, pero tal vez podríamos hacer algo un poco mejor. Ahora, la otra cosa es que nuestro modelo describe bastante bien otro fenómeno que está en este artículo de Craig y Sulem, otra vez con un modelo más grande, con más términos básicamente, que nosotros podemos recuperar bastante bien, que es básicamente una ola en el centro que se rompe, se va en dos direcciones. Es un fenómeno básico aquí. Y después hicimos el mismo experimento, más bien Rosa María, pero con fondo, y aquí se ve claramente que, aquí es el fondo constante, aquí se ve que el efecto de que cuando vamos a los máximos se mueven hacia las regiones de fondo de profundidad más grande, otra vez se aceleran, entonces no se abre así la cosa, sino hay este fenómeno de aceleración. Entonces, lo que sí podemos decir, sin embargo, es que, bueno, independientemente de si el modelo es bueno o no, sí se ven ya efectos del fondo importantes. No era como el modelo anterior que teníamos, que no se veía casi nada. Aquí sí se ven cosas. Y bueno, aquí son otros ejemplos de ondas periódicas y cómo se empiezan a descomponer. Y bueno, hay cuestiones un poco de integración, qué tan buena es la integración, eso lo podemos pegar mejor con un paso de tiempo más pequeño. Entonces es bastante, creo que, creíble que la integración. Ahora, una idea, sin embargo, hasta aquí empieza un trabajo que empezamos con Tim Insoni, que básicamente nos sugirió varias soluciones conocidas del problema de modos normales para fondos variables. Pero estas soluciones son muy especiales. Una es y son para triángulos básicamente con ciertos ángulos, 60 y 45 grados. Y allí, si uno va al libro de Lamb, ve que hay trabajos del siglo XIX, de MacDonald, de McClellan, etcétera, varias personas que básicamente lo que hicieron era encontrar un potencial que satisfacía que su derivada normal era cero en estas paredes. Entonces, hay una especie de potencial hidrodinámico que satisface la condición de frontera de esta pared, y después uno le añade un término sinusoidal en el tiempo, y después hay una condición para que, digamos, esa es la solución definida en todo este
esta región, pero después uno añade la ecuación a este potencial, escribe la ecuación linealizada para ondas que en la superficie tenemos que esto es básicamente la derivada de este potencial vertical, entonces es la dirección Y. Eso uno lo mete en este potencial en una, digamos, bueno, esta ecuación más la otra ecuación que phi sub t es menos g eta. Entonces, y con esto uno obtiene cierta relación para las frecuencias, etcétera, de estos movimientos. Y estos son soluciones exactas del problema linealizado, y entonces eso nos interesó y comparamos con lo que obtuvimos con el operador pseudodiferencial, en donde lo que teníamos que hacer es poner entonces era de este tipo, tangente hiperbólico 1 menos beta de x, kappa, integral, poner un beta de x que básicamente, bueno, como que era 0, aquí en 0 y en 2pi. Entonces estudiamos el problema periódico numéricamente con este operador y comparamos con esos resultados y se ve que, bueno, algunos modos, bueno, hay ciertas discrepancias, pero no está tan mal, por lo menos lejos de esta esquina. La esquina, de hecho, esto lo considero una especie de, tal vez pedir demasiado, porque es difícil de modelar el caso en donde el fondo se hace cero, es decir, una playa. No lo habíamos pensado para esto, pero por lo menos seguimos, en general, el número de modos, vemos que tenemos el mismo número de nodos, hay modos pares e impares. Los impares discrepan mucho en la superficie, aquí en esto, con nuestro operador. Y tenemos otros resultados que podemos comparar con lo que hemos hecho. Además del problema plano, uno puede considerar una geometría que tiene una tercera dimensión e impone un perfil sinusoidal en esta dirección. Entonces, se impone una longitud de onda sinusoidal en esta dirección y se encuentra, básicamente se busca el perfil transversal. Eso no lo hemos hecho, pero eso también está en la literatura y lo podemos hacer. Ahora, en el otro problema, que es un poco en esa pregunta de los llamados modos transversales, pusimos aquí un perfil sinusoidal en la dirección X y buscamos los modos normales, más bien el perfil transversal. Entonces allí, eso tiene hay cierta literatura que hemos visto, hemos sacado varios casos. Y aquí sí tenemos también estos modos. El azul es lo que encontramos con nuestro operador. Esos se compararon desafortunadamente no con soluciones exactas, que no hay, sino con la llamada teoría de longitud, ¿cómo se llama?, de profundidad baja, el shallow water, ecuación de shallow water equation, que es una ecuación de onda realmente. Entonces es un problema que uno puede explícitamente resolver, y es un modelo que no contiene efectos dispersivos. Entonces es un modelo que es usado mucho en geofísica porque es muy fácil poner la profundidad. Básicamente es la ecuación de onda de este tipo menos, vamos a decir, creo que es h de x de x de eta es igual a 0. Esta ecuación, es decir, la profundidad variable está aquí, es en esta función. Entonces, cualquier profundidad variable uno la puede meter. Esto es para una dimensión, lo puede hacer más dimensiones. Entonces, ese tipo de modelo sí se usa en geofísica, pero no contiene efectos dispersivos. Entonces, nuestro modelo sí tiene algo más complicado, pero de todos modos, esto es interesante porque aquí hay una pregunta matemáticamente interesante, que es
cuántas de estos eigenmodos decaen en el infinito y cuántos no decaen, sino son sinusoidales en el infinito. Eso significa, si decaen, que esta onda está localizada, básicamente, y se mueve a lo largo de este obstáculo y decae exponencialmente lejos de este obstáculo. Entonces, eso es una especie de onda especial, se llama a veces onda de Ursel, y que, bueno, podemos entonces calcularlo con este operador. Creo que aquí termino. Bueno, hay otras soluciones de este tipo. Y bueno, eso creo que es todo por el momento. Gracias. De la ecuación esta dispersiva, si tengo una segunda derivada, si yo me voy después de Fourier, de T omega, eso no me emite una dispersión de manera natural. Bueno, puedes llamar la expresión omega cuadrado es kappa cuadrado, pero es la velocidad de fase, que es esto por kappa. Entonces, omega entonces es kappa, entonces kappa por kappa es 1, entonces no hay dispersión. Y sí, eso puede tener después problemas cuando añades los términos no lineales, que hay ondas de choque, digamos, otra fenomenología que evitamos aquí con estos. Es decir, aquí podemos incluir solitones, más profundidad variable. La shallow water tiene más bien ondas de choque y profundidad variable. Entonces, supones que tu modelo la velocidad se reduce a un potencial. ¿Habría mucho algo, por ejemplo, donde supongas que eso no es cierto? ¿O la velocidad? Bueno, sí hay cuando hay vórtices. De hecho, física, eso no es muy creíble. Si pensamos que hay vorticidad en la dirección. Sí. Y allí creo que, bueno, hay modelos, pero ya la cosa se vuelve más complicada. No es fácil de... Yo he visto algunas cosas, pero, digamos, la ecuación de shallow water, de hecho, no tiene este problema. Si vas a 2 dimensiones, hay lineal... No, es cuando hay vorticidad, puedes permitir vorticidad, hay ciertos términos adicionales no lineales. Y una cosa que podríamos tal vez hacer es hacer este modelo con estos términos no lineales, usar nuestra parte lineal dispersiva y tal vez añadir una fuerza de Coriolis. Sería un modelo. Ahora, esto es... pero no sé experimentalmente qué sería, digamos, el argumento es que no hay, digamos, los efectos son solo en la superficie y en el fondo, etc. Bueno, una cosa que también la gente nota es que cuando hay esquinas interiores, allí puede haber vórtices, digamos, si tienes en el fondo una especie de esquina, y sí puede haber, la vorticidad puede ser importante. Pero si no, el modelo, estos modelos ya tienen, digamos, bastante experimentalmente, por lo menos esa teoría de onda larga sí es muy robusta, es la Korteweg de Vries y estas ecuaciones. Y otra, bueno, dices que, bueno, un tsunami, por ejemplo, es una onda de larga comparación, no sé, 200 kilómetros de longitud, entre 4. Pero ¿qué tan no lineal sería un tsunami? Bueno, el tsunami es no lineal cerca de la playa. En el fondo, de hecho, creo que si usas bueno, te dan los tiempos y estos los puedes calcular bastante precisamente nada más con la ecuación linealizada entonces, el fenómeno no lineal empieza en la playa. Allí está un poco el problema de la modelación, creo. O islas, cosas así. Y en las playas, bueno, yo vi, por ejemplo, que el análogo bidimensional de esto sí se usó en la esfera, en ese sismo de Indonesia hace unos años sí estaban viendo, sí, eso sí se usa. Lo que no me queda claro es con las condiciones de frontera en las playas, porque allí vemos que están los problemas. ¿Qué haces allí? Entonces...
¿Alguna pregunta más?